secretario, sírvase leer el programa para la sesión de hoy. Muy buenas tardes, señores académicos, señores invitados. Agradecemos la presencia del presidente del Colegio Máximo de las Academias y presidente de la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, don Enrique Forero. Se encuentra con nosotros también el presidente del Club Filatélico de Madrid, don José María Rodríguez, a quien le damos también una cordial bienvenida. Es uno de nuestros huéspedes en esta exposición que inauguramos hoy. Están con nosotros los académicos de número correspondientes y los nuevos académicos electos, con quienes esperamos que muy pronto vamos a repetir una sesión similar. Para todos, buenas tardes. Este es el programa para la posesión como académico de número de don Santiago Luque Torres en la sesión del día 5 de julio del 2016. Esta es una sesión cerrada, no hay proposiciones, no hay deliberaciones, no hay debates, por eso no tenemos orden del día, sino un programa. Primero, saludo del señor presidente académico Juan Camilo Rodríguez Gómez. Segundo, designación de la comisión que acompañará al recipiendario al Salón de Actos Públicos. Tercero, toma del juramento al recipiendario. Cuarto, discurso de orden de recipiendario sobre el tema la historia y la cartografía colonial de las haciendas del norte del altiplano de la provincia de Bogotá, de Santa Fe, desde una visión social, política y económica del nuevo Reino de Granada. Quinto, palabras de respuesta en nombre de la corporación por el académico de número Roberto Pineda Camacho. Sexto, entrega del diploma. Séptimo, imposición de la venera por el señor presidente. Terminado el acto académico, el recipiendario ofrece en el Salón Alberto Lleras una copa de honor. Leído el orden del programa para el día de hoy, sesión del 5 de julio de 2016, señor presidente. Muy bien, podemos continuar. Entonces, vamos a dar inicio con un saludo del señor presidente de la Academia. Les agradezco muchísimo la asistencia a la sesión de hoy, señor presidente del Colegio Máximo de Academias y presidente de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, doctor Enrique Forero, doctor Manuel Lucena, agregado de Educación del Reino de España, doctora Gloria Vargas, directora del Archivo de Bogotá, doctor José Manuel Rodríguez, director de la Sociedad Filatélica de Madrid, señores miembros de la Academia Colombiana de la Ingeniería y de las Obras Públicas que nos acompañan en la tarde de hoy, señores miembros de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, un saludo muy afectuoso para los dos nuevos miembros correspondientes de la Academia, electos, pero que se posesionarán muy pronto, doctores Bernardo Vela y capitán Mauricio Cardona. Muchas gracias por su asistencia. Señores y señoras académicos, miembros de la Academia, invitados a la sesión de la tarde de hoy. Bien saben ustedes que una sesión como esta, sesión solemne, es de especial importancia y de especial significación para la Academia. Se trata de la posesión de un miembro de número. En este caso tenemos el honor de exaltar a la membresía de número a nuestro académico Santiago Luque Torres, que ha sido miembro correspondiente de esta Academia durante un buen número de años y se ha destacado por la continuación, la constancia, el rigor, la calidad en sus investigaciones. De ello, buena muestra la dará el trabajo que va a presentar en la tarde de hoy. Hemos escuchado en numerosas ocasiones sus trabajos sobre historia de las haciendas de la Sabana de Bogotá, historias de las haciendas y de la tierra en el Valle de Sumapaz, y Santiago ha sido un especial miembro para la Academia en estos temas. Nos ha colaborado de una manera muy juiciosa y muy cuidadosa en comisiones muy delicadas para las cuales se ha pedido el concepto de la Academia, por ejemplo, aquellas que han tenido que ver con problemas difíciles de resolver para la situación actual de Colombia, como lo son aquellos relacionados, por ejemplo, con las medidas agrarias antiguas, en asuntos de disputas de tierras, de restitución, pleitos y demás. De manera que con Santiago Luque y otros académicos que han ayudado en esas tareas hemos podido asesorar
al Instituto Geográfico Agustín Codazzi, al Instituto Nacional de Meteorología, y hemos respondido también solicitudes de tipo judicial, por ejemplo, que se le han hecho a la academia. Los escritos de Santiago Luque Torres han sido también, por supuesto, pues muy importantes para la academia y para el conocimiento histórico en general del país, de manera que luego de los años de trabajo, de dedicación, de asistencia, es muy importante que hoy contemos con Santiago, además como miembro de Número. Lástima que él, por el ritual propio de esta celebración, pues esté en este momento afuera del recinto y no escuche pues las cálidas palabras y el elogio que le hacemos sus compañeros de la academia. Quiero también señalar, para no restarle tiempo al fondo de la sesión, pero sí mencionar muy rápidamente dos asuntos de importancia para la academia. Y uno tiene que ver con un asunto al cual le hemos dedicado bastante interés, bastante energía durante muchos años en la academia y que ahora finalmente ha vuelto a tener un cierto rumbo y se ha dinamizado de una manera muy valiosa. Y es el proyecto de ley que reincorpora la enseñanza de la historia en la educación secundaria en el país, que como ustedes bien saben, la enseñanza de la historia fue suprimida en el año de 1984. La academia en muchas ocasiones ha intentado enmendar o que las autoridades que cometieron este error lo enmienden y ha sido infructuoso. Pero hay ahora un proyecto de ley que está cursando y que ya fue radicado en el Congreso, el proyecto de ley número 166, que avanza bastante bien. La semana pasada tuve una reunión con el presidente del Congreso, saliente ya, el senador Velasco, y a la que invitó a quien se nos informó va a ser el nuevo presidente del Congreso, el senador Liscano, y junto con el presidente de la Asociación Colombiana de Historiadores, el historiador Renzo Ramírez Vaca, de la Universidad Nacional Sede Medellín, y con el profesor Darío Campos, profesor del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia, tuvimos una reunión con estos dos senadores en la que se les expuso el proyecto de ley en detalle y ganamos sin duda dos nuevos senadores que van a apoyar esta causa en el año que viene, porque contamos con un año para que esta iniciativa salga adelante, porque de no ser así quedará archivada y habrá que empezar de cero nuevamente. De manera que a estos dos nombres de estos senadores se han sumado ya otros de senadores y representantes a la Cámara que han acogido el proyecto y que seguramente nos van a ayudar bastante en lo inmediato. Y reiterar, por supuesto, la invitación a ustedes porque es absolutamente necesario contar con el respaldo también político para sacarlo adelante. Vamos a programar con el Senado y también con las universidades una serie de eventos más de tipo académico para generar ambiente, favorabilidad a esta iniciativa. Se tiene previsto una sesión de trabajo en el Congreso y también unos eventos de tipo académico con las universidades en las que existe programa de historia para ambientar el proyecto, para debatir sobre el problema de la enseñanza de la historia y ganarle adeptos y calidad a este proyecto. Y finalmente mencionar que hoy pues, ha sido un día realmente muy valioso y de profundas emociones para la academia, por supuesto por la posesión de Santiago Luque, pero desde la mañana, a partir de las 11, cuando tuvimos acá en la sede de la academia la inauguración de la 30ª Exposición Filatélica Nacional Exfilbo 2016 y la segunda Exposición Filatélica Colombo madrileña. Como ustedes ven en los diferentes salones de la academia hay una muy bella muestra de las diferentes temáticas expuestas, una de ellas de particular interés, la que tiene que ver con la emisión del centenario y las estampillas que se emitieron en 1910 con motivo del centenario de la independencia, pero hay infinidad de temáticas colombianas y también extranjeras muy valiosas y fue muy importante ver la academia esta mañana con un público que no es habitual en sus instalaciones, pero que comparte muy bien con nosotros el interés por la historia.
tal vez ese evento y el que tuvimos el año pasado, el 17º Congreso Colombiano de Historia, han sido las actividades en las que se ha visto con más actividad, con mayor presencia de público, las instalaciones de la academia, además de otra serie de eventos, los que se han hecho con el ICANN y con las universidades, y es de verdad muy satisfactorio ver la vitalidad que se mantiene en esta corporación. No me extiendo más para que demos paso al centro de esta sesión solemne. Muchas gracias. Damos inicio a la ceremonia de posesión del académico don Santiago Luque Torres, con las palabras introductorias del señor presidente, haciendo un rápido bosquejo de lo que ha sido su paso por la academia como académico correspondiente. La Academia Colombiana de Historia tiene un ritual muy específico para esta celebración. Al ingresar uno de los 40 académicos de número que conforman el núcleo de la academia, el ingeniero Santiago Luque Torres ocupará hoy la silla vacante número 31, que ocupara durante largas décadas el académico Otto Morales Benítez. Como este es un rito de ingreso, él no está presente, sino que es la aproximación y la llegada al seno de la academia. Le solicito al señor presidente la designación de una comisión que acompañe al recipiendario al salón. Sí, designo a la académica María Clara Guillén de Iriarte y al académico Gonzalo Correal Urrego para que ingresen al recipiendario al salón de actos públicos. Pueden sentarse. Muchas gracias. Bienvenido, Santiago. Bienvenido, señor académico recipiendario. A continuación, el presidente de la academia hace la toma del juramento al recipiendario. Académico Santiago Luque Torres, ¿jura usted cumplir fielmente los estatutos de la Academia Colombiana de Historia? Si así fuera, que la Academia se lo premie, si no, que se lo demande. Muchas gracias. Pueden sentarse. Cuarto, discurso de orden del recipiendario sobre el tema la historia y la cartografía colonial de las haciendas del norte del altiplano de la provincia de Santa Fe, desde una perspectiva social, política y económica del nuevo Reino de Granada. Tiene la palabra el académico de número Santiago Luque Torres. Señor Juan Camilo Rodríguez, presidente de la Academia, señores de la mesa directiva, señores académicos, señores invitados,
doctor Enrique Forero, presidente del Colegio Máximo de Academias y de la Academia de Ciencias, doctor Alfredo Díaz Picaluga, director que fue del Instituto Geográfico Agustín Codazzi en la época de oro de esa institución. Un cordial saludo para todos ustedes y mis agradecimientos a los académicos de número que me depararon el gran honor de elegirme como miembro de número de esta corporación, donde vengo a ocupar la silla 31, que fue antes de importantes académicos como el internacionalista don Antonio José Uribe Naranjo, el presidente Eduardo Santos, el educador Agustín Nieto Caballero y el político y escritor Otto Morales Benítez. El destino me vino a deparar en lugar de tan ilustres personajes, abogados todos, cuando por azares de la fortuna, en mi profesión de ingeniero, en cuyo ejercicio acabo de cumplir las bodas de oro, me he encontrado con más problemas jurídicos que con los relacionados con mi especialidad. De allí, mi afición por el estudio de los problemas humanos y por la historia jurídica y la cartografía de las propiedades, de lo cual vengo a presentarles hoy otro resultado más. El trabajo se denomina la zona productora del norte, la zona transportadora y los caminos de acceso y salida de la meseta Haciendas Azuera. Es relevante el lugar que trataremos por la fusión cultural de los colonizadores europeos y los indígenas en un proceso articulado alrededor de los caminos de la sal y de los géneros de algodón y lana, el trigo y su molinería en ella generados y transportados por caminos de arriería desde la zona productora, los llanos orientales incluido, las haciendas del norte de Zipaquirá o del valle de los ríos Neusa, Checua, Funza y el nacimiento del Suárez, entre ellas las de Ovejeras, Checua, Tausavita, Susaguá, Susatá, El Mortiño, Tilatá, Achuri, Tenería, Chaleche, El Abra, Tibitó, aposentos de Simijaca, El Rincón de Susa, aposentos de Neusa y en particular de las haciendas del Checua y los molinos de Neusa desde la colonia hasta hoy en día. Ampliando el contexto conocido, se detectó la importancia, hasta ahora no tratada, de la zona del estudio en la colonia, por encontrarse en ella varias encomiendas encabezando la lista de las más valiosas del altiplano del distrito de Santa Fe, Ubaté, Suezca y Guatavita, y adicionalmente algunas de las que más duraron en poder de sus propietarios, entre 145 y 190 años, Sesquilé, Simijaca, Huachetá, Guatavita, Ubaté, donde Ubaté realmente duró 240 años en poder de la misma familia. Siguiendo el camino por el río Frío, en el paso de la zona productora a la zona transportadora de arrieros y tratantes, desde Chía, por el boquerón de la hacienda Fagua y en el valle de Tabio o el río Chicú, por las haciendas de Guanguata, El Espino y Santa Cruz, a los puertos secos del altiplano, por Chinga Fría y El Rosal, a las ventas del Corzo o de Alcocer, a Facatativá, Bojacá y Zipacón, en el valle de Chinga, Chacha, Suachoque, Cerrezuela o Balsillas, que de todas maneras se llamaba ese río, y de allí a los puertos del Magdalena, Honda, Guataquí o el paso de la canoa de Montero, cerca del actual Girardot, se siguió un proceso de mercadeo y transporte comandado burocráticamente de la capital y que incidió también desde casi todo el borde occidental de la sabana en el poblamiento y la colonización minera de la mayor parte de lo que se llamó el Nuevo Reino de Granada y las provincias de Ibagué, Mariquita y de Antioquia. Los padres de la nacionalidad. En algunos lugares del altiplano se dieron los primeros asentamientos de españoles. Tabio, hacia el norte de la cuenca del río Frío, es el lugar donde hemos detectado los primeros registros parroquiales de blancos en el año 1610. Otros lugares eran Huasca, Sopó y Guatavita, Nemocón, Cajicá, Cota y Chía, Tunjuelo, Bosa y Fontibón. Tabio, el más antiguo. Es también el más relevante por encontrarse en el vértice, punto de articulación entre la zona productora del norte de que estamos hablando hoy y la zona transportadora. Allí tuvieron estancias las familias Correa, Barragán, González de Ocampo y Guerra Peláez, entre otras, pero esas las más antiguas.
Algunos de ellos se encuentran entre el grupo endogámico que hemos denominado como padres de la nacionalidad o troncos de las familias raizales, por estar detectados en el origen de la mayor parte de las familias campesinas que poblaron gran parte del nuevo reino de Granada en general o de la región que estamos tratando en particular. Varios traficarán o eventualmente emigrarán con sus arrias de mulas a cualquiera de las localizaciones de la colonización minera de Río Magdalena, Ibagué, Mariquita, Victoria, Remedios, Arma, Zaragoza o Santa Fe de Antioquia. Documentos del Archivo General de la Nación, encontrados por nosotros, que se anexan con esta reseña, y desconocidos o conocidos tan solo parcialmente por don José María Restrepo Sáenz, el gran investigador del tema genealógico, muestran el parentesco de las endogamias antioqueña y del altiplano. De los varios casos que hemos detectado, uno de ellos es el del arriero de Tabio y Subachoque, Juan Guerra Peláez, segundo del nombre, quien se asentará en Antioquia y cuyas hijas, doña María Josefa y doña Magdalena, casarán con don Alonso y don Marcos López de Restrepo y doña Andrea con don Cristóbal de Toro Zapata, troncos de familias de gran antigüedad e importancia en Antioquia y en particular y el país en general. Como lo muestran el testamento de su padre y la carta de dote de su hermana, documentos evidentemente desconocidos por don José María Restrepo Sáenz, por Arango Mejía, y que anexamos como parte de este trabajo para ser publicado en el boletín de la Academia. De las familias Correa, Barragán, González de Ocampo y Guerra Peláez, vecinas de Chía y Tabio, descienden prácticamente todos los antioqueños y también todos los habaneros raizales. Entroncarán además con los descendientes de los encomenderos de Chía y Tabio, ubicados en estancias vecinas y dedicados a las labores del campo. Los pueblos textileros y olleros del norte de la sabana. Entre los aborígenes existieron notables productores de tejidos de algodón, productores de panes de sal y de búcuras de cerámica. Según el padre Pacheco, existieron pueblos exentos de las temidas conducciones a las minas de plata de Mariquita, y según se detectó en las visitas promovidas por los años de 1687 a 1697, Tocancipá, Gachancipá, Cogüey y Sesquilé, por estar obligados a fabricar ollas de barro para el laboreo de la sal, y Zipaquirá, Nemocón, Sutatauce y Gachetá, por estar dedicados a la elaboración de la sal. Estas tecnologías se fundieron con otras similares propias de la cultura europea para generar en su sincretismo nuevas versiones de amplia utilización en el intercambio de productos, servicios y tributos entre indígenas, encomenderos y demás estamentos del poder colonial. En el norte del altiplano, provincia de Santa Fe y en la de Tunja, se elaboraron abundantes ruanas y mantas. Se decía que en Borcote se hila y teje muchísimo algodón, el mejor de todo el reino, tan fino como el ruán de Castilla, ancho, delgado y tupido, valía antes la vara 4 reales, hoy hacia el año 1670 vale 3, la cita es de Basilio Vicente Oviedo, cualidades y riquezas del nuevo reino de Granada. Y dice al respecto Luis Ospina Vázquez: desde los primeros tiempos de la colonia hallamos que la actividad manufacturera del país, que prácticamente se reducía a la producción de textiles ordinarios de lana y algodón, se ha localizado en lo que hoy es el norte del departamento de Cundinamarca y porciones de Boyacá y Santander, con algún decalaje sobre tierras del norte de Santander, en las partes altas y medias, y apéndices en los llanos de Casanare y en otros sectores más o menos separados del núcleo principal, La Palma, Muso, en tierras calientes, y en segundo lugar en las altas mesetas de Pasto y tierras adyacentes. Era mucho más importante la zona del norte que la de Pasto. Desde apenas la conquista ya era Tunja un centro de producción y distribución de textiles que compraba una gran parte del país, inclusive la que se hallaba más allá de la cordillera central, de paso tan difícil. Para los años de 1560, los comerciantes de Tunja negociaban bastimentos y otras cosas con la ciudad de Popayán por valor de 80.000 pesos de buen oro cada año, era mucho dinero. Hasta aquí la cita de Luis Ospina Vázquez. Según Ospina, los tejidos de Tunja y Sogamoso, a raíz de la expulsión de los jesuitas, se fueron desplazando a la región del Socorro y más adelante, con los años, el centro de gravedad de este producto pasará a Antioquia.
También decaerán en otras manos sus haciendas de los llanos de Casanare, Tocaría, Cravo y Caribabare, que surtían de ganados las actuales regiones de Boyacá y Santander y que fueron aportes claves para la campaña libertadora. Pero mientras subsistieron, fueron una constante fuente de tráfico de arrieros por el lugar. En tiempos del presidente don Andrés Díaz Venero de Leiva, Juan de Olmos, encomendero de Nemocón, Pacho y Tadegata, y dueño de la hacienda Checua, solicitó y obtuvo merced del terreno y licencia para construir una venta en el Abra, cercana a Nemocón, donde después Gonzalo Correal, el académico Gonzalo hallara sus estupendos hallazgos arqueológicos, para atender los numerosos viajantes y arrieros que pasaban por el lugar transportando los cereales y géneros mencionados. Los recursos de producción, tierra, trabajo y capital, representado en productos aprovechables o intercambiables, eran los recursos de producción en nuestra sociedad colonial. De esos recursos se componían las haciendas coloniales, pero los fundamentales en esa época eran el trabajo de indios encomendados o concertados o de campesinos independientes, transporte a pie o en mulas y productos de intercambio de lugar, sal, mantas de algodón o lana y harina de trigo o bizcochos de lo mismo. Las encomiendas fueron durante la mayor parte del periodo colonial un bien mucho más valioso y apreciado que la tierra rural, pues el tributo y el trabajo indígena eran fuentes directas de riqueza y poder sin los problemas implicados en el manejo, producción, transporte y mercadeo presentes en las haciendas. Pero las encomiendas se otorgaban tan solo por 1 o 2 vidas, implicando inseguridad jurídica y grandes esfuerzos de cabildeo y económicos para su posterior renovación, en tanto que los títulos de la tierra se entregaban a perpetuidad. En contraste con la tierra urbana que sí valía y rentaba, según hemos encontrado el análisis de largas series de precios constantes de tierra escueta, urbana y rural del altiplano y la vertiente, el valor de la tierra rural del altiplano tendía a cero, primordialmente en la zona transportadora de que hemos hablado, por la dificultad en comprarla y venderla y pagar los créditos a censo otorgados por los conventos. Por esa razón, ellos o los clérigos terminaban de dueños de casi todas las propiedades. Sin embargo, la regla anterior no aplica para las haciendas de la Compañía de Jesús por su excepcional administración, ampliamente tratadas en la obra de Germán Colmenares y Hermes Tobar, y las grandes haciendas de Caña y Trapiche de la vertiente, entre ellas las del Colegio Rosario. Tampoco aplica para el mayorazgo del novillero, de que adelante trataremos. Pero existió tierra rural, que sí valía, y mucho, en el norte del altiplano, en la zona productora de que estamos hablando, específicamente hoy, en las haciendas, el Rincón de Susa, Ovejeras, Checua y los Molinos del Neusa, y por fuera de la zona tratada, la ya mencionada del novillero. La hacienda de Susa, cercana a Simijaca y a Chiquinquirá, propiedad primero del encomendero de Susa, Luis Lanchero, hasta 1630, en que la transfirieron a Andrés de Sapiaín conjuntamente con la encomienda. Único caso que se conoce en que se obtuvo autorización real para este tipo de transacción, de transferir conjuntamente tierra y encomienda, eso nunca se vio más que ahí. Heredando su hermana Eufrasia, encomendera de Chocontá, se encontró que dicha hacienda producía el 35% de todo el trigo que se consumía en Santa Fe, poco después del otorgamiento de los resguardos en 1593, porque en épocas anteriores producía mucho más. Es decir, que en el siglo XVI la sola hacienda de Susa hubiera podido abastecer a Santa Fe. Es importante recalcar que la productividad de dicha hacienda descansaba no solo en sus buenas condiciones para dicho tipo de producción, sino en la altísima concentración de indígenas y servicio personal que logró. Los retornos de dicha hacienda corroboran el acerto del padre Funes, primer rector de San Bartolomé, quien decía: el servicio personal, un indio de provecho, da de provecho a su encomendero cada un año 100 ducados, y tasado a lo más da 5. Ovejeras, Checua, los Molinos del Neusa. La hacienda Ovejeras. No conocemos el valor de la hacienda por no haber encontrado transacciones sobre la misma, pero deducimos que pudo entrar dentro de las excepciones tratadas por el gran monopolio de producción e intercambio planteado en su producción inicial. Hacia 1643, Francisco Félix de Caicedo y Mayorga, encomendero de Suezca, era dueño de 6.400 hectáreas
3.8 estancias de ganado mayor antiguas, ubicadas en las vecindades del resguardo de su encomienda, conocidas como la Hacienda Ovejeras. En esa hacienda tenía 14.638 ovejas y en otras cercanas 6.537 más. Sabemos que poseía la mayor parte de Checua y en algún momento dado también la gran hacienda de Tiratá. Poseía también una hacienda en Pacho, Cundinamarca, con 44 esclavos, 37 mujeres y 53 niños, 1.541 novillos, con trapiches y obrajes para confección de mantas con el producto de las lanas de sus ovejas de Suezca. Los Caicedo eran por ese entonces los mayores productores de lana, con la cual se había empezado a suplir el algodón en la confección de mantas. Las ovejas eran fáciles de levantar y cuidar en cualquier terreno. Su carne era muy apetecida por los españoles. Probablemente aspiraban al monopolio de la producción de lana, carne de cardero y mantas, suerte de moneda de intercambio en esa época, por cuanto el tributo indígena se pagaba con ellas en la mayor parte de los casos. Pero el negocio se popularizó y entraron al mercado muchos otros pequeños y medianos productores, por lo cual los Caicedo se dedicaron a buscar mejores oportunidades. En Checua había además al menos 2 molinos de trigo, con todo lo cual los encomenderos de la zona y dueños además de esas tierras buscaron montar sobre ellas un emprendimiento estratégico de explotación que por fallas administrativas y distintas circunstancias no prosperó, y su descendencia común buscará otros caminos, los puestos burocráticos, algunos, otros el monopolio rentístico en la hacienda del Novillero, de la cual trataremos adelante. Los molinos del Neusa y los de Checua y Tibitó eran los que se encontraban mejor ubicados sobre el camino que conducía el trigo de los mayores productores de la meseta, constituyéndose en los principales localizados a su paso, por donde la harina y los bizcochos de este mismo producto podían a su vez dirigirse a la capital o a las provincias mineras de La Palma, Muso y Mariquita, o a los puertos de Río Grande de la Magdalena, Guatimaná, Remedios, Mompox y Cartagena incluido. Según Vargas Lesmes, los principales productores de trigo en la jurisdicción de Santa Fe eran el Rincón de Susa, de que atrás hablamos, con el 33.89% en primer lugar, Tunjuelo, Bosa y Cibaté con el 21.27% en segundo lugar, seguidos por Simijaca, también al norte, con el 9.6%, Huasca también 8.7% y Nembocón también con el 7.98%. Casi la mitad de ese trigo era molido en los molinos del Neusa y los ubicados en Checua y Tibitó, al que se sumaba el que venía de la gran zona triguera de la provincia de Tunja, Jáchica. En la zona zona del Neusa, Checua y Tibitó se encontraba el 24% de los molinos de trigo detectados según el índice de tierras de Cundinamarca, del Archivo General de la Nación. Muy cerca se encontraban también los grandes productores de la provincia de Tunja. Este hecho se constituye en prueba del control de su actividad que allegaron sus propietarios. La propiedad de los molinos de Neusa y parte de Checua por parte de una familia no encomendera, los Nieto Vasco Delgado, por más de 140 años, de 1638 a 1778, sin ignorarlas para obtener créditos, ascenso de los cléritos o los conventos, supone una administración y productividad de las mismas que en sí misma puede considerarse como un privilegio, pues no era el caso de la mayor parte de las estancias del altiplano. A pesar de las plagas y dificultades de producción, la demanda de sus productos se mantuvo estable relativamente durante la colonia. Cuando naufragó el mercado de las minas, se mantuvo el de la capital, y cuando se presentaron heladas o plagas en Susa, hubo buen tiempo en Simijaca o en Sáchica, Villa de Leyva u otros lugares cercanos a la zona estudiada. Aunque existió competencia de otros molinos, la existencia de al menos 3 sobre el río Neusa y al menos 6 en los valles de los ríos Checua y Neusa es indicativo de la localización estratégica de dichos ríos para la molinería del trigo, y a él se podía llegar desde el norte o transitar hacia el sur sin necesidad de atravesar la sabana anegada por el río Funza o Bogotá. El novillero. El monopolio del arriendo para engorde de ganado en el novillero, en Funza, inmediata a los ejidos de la ciudad de Santa Fe, entre los ríos Funza, Bogotá y Cerrezuela, río Chinga, Chacha, Cerrezuela o Alcillas, como también se le llama. La hacienda que se sale de la zona estudiada, pero que tratamos porque allí fueron a parar los antiguos propietarios de
de Checua y de los Molinos del Neusa. La familia de don Antonio Olaya, donde entroncarán los Caicedo y Mayorga, antiguos dueños de Ovejeras y Checua, logró uno de los monopolios más importantes y prolongados de que se tenga noticia, el arriendo del mayorazgo de la hacienda del Novillero como paso obligado para todos los ganados procedentes de Neiva en particular y del Valle del Magdalena en general. En dicha hacienda se restablecía y engordaba el ganado que se había enflaquecido luego del largo ascenso de la cordillera, mientras el precio de los navillos se encontraba sujeto al estricto control de precios establecido por el Cabildo de Santa Fe. El arriendo del novillero siempre subía. Se cobraban además pontajes sobre los ríos colindantes. También tuvieron molinos de trigo que no pudieron prosperar. Los dueños del novillero, encomenderos además de Funza o Bogotá, lograron obtener del Cabildo la construcción del camino denominado el Camellón, desde Santa Fe a Fontibón y desde allí hasta Cerrezuela, atravesando los inmensos pantanos de su propiedad, incluyendo la construcción del puente grande sobre el río Funza. El proceso se iniciaba cada verano y la obra se destruía en el invierno por la fuerza de los elementos naturales. Se requirió y obtuvo la dedicación permanente de los indios de Fontibón, que se encontraban ya bajo el dominio de la Real Corona, quedando exentos de las conducciones a las minas de Mariquita. Se creó además la contribución del Camellón, dedicada primordialmente a su arreglo y mantenimiento permanente. Con estos recursos públicos y otros más, los propietarios de ese extenso fondo consiguieron la ejecución de una obra que abarcó prácticamente todo el período colonial para su comunicación inmediata con la capital. Como resultado de la ejecución de la vía y los camellones laterales del río Funza para el control de las inundaciones periódicas, también se obtuvo la desecación de la mayor parte del Gran Lago, que cubría una parte muy importante de los terrenos del mayorazgo, incrementando así año por año las tierras útiles de la propiedad. Ese estado de cosas se mantuvo hasta 1824, cuando se promulgó la ley republicana que ordenó desvincular y dividir los mayorazgos, a partir de la cual la antigua propiedad se liquidó y vendió o repartió entre sus dueños. El pleito. El pleito de linderos entre las haciendas de Checua y los antiguos propietarios de los molinos del Neusa, Portilla versus Cubillos. La anatema y excommunión para los testigos perjuros en las declaraciones de la inspección de linderos. Para encontrar la tradición de propiedades y los linderos, y en virtud de abogados que me anteceden en esta silla, me tocó estudiar dichos legajos para deducir cabidas de terreno y precios de las haciendas, para lo cual la trabajosa lectura y transcripción de esos legajos coloniales, como es el caso del lugar que estamos tratando. Aterrado por el poder vicario del capitán Bartolomé de la Portilla, comprador de la hacienda Checua, vecina de los molinos del Neusa, y en pleito por posesión y linderos de parte de su propiedad, don Francisco de Cubillos y Silva, descendientes de los encomenderos de Cogua y Chía, pide y obtiene la protección de la Santa Iglesia Católica con una censura hasta anatema que sea leída en los pueblos de Cogua, de Mocón y Zipaquirá para defenderse de la manipulación de los testigos. La petición de una censura hasta anatema se diligencia y obtiene ante los clérigos de la Santa Iglesia Catedral, la firma don Antonio Osorio Nieto de Paz. El final de la disposición eclesiástica es realmente terrible, al incluir excomunión y maldiciones sobre los perjuros en el pleito y sobre sus mujeres e hijos, vaticinándonos además toda suerte de desgracias, muertes, mendicidad y alojamiento en los infiernos. Con esa ayuda, el pleito finalmente fue fallado a favor de Cubillos y Silva porque los testigos cumplieron y dijeron la verdad. Definidos los linderos de las dos haciendas en litigio y corroborada la posesión de las partes, se logra el auto definitivo del año 1695 con declaración resumida de todos los límites y linderos de las estancias medidas y la sentencia de revista del año 1702. El texto de la anterior disposición eclesiástica admite varias lecturas. Por una parte, la Iglesia defiende en este caso la verdad y la justicia
y logra que salgan triunfantes los derechos del más débil, en este caso un hidalgo local venido a menos, cual era don Francisco de Cubillos y Silva, perteneciente a una progenie de encomenderos desposeídos en contra de los intereses del capitán Bartolomé de la Portilla, representante a su vez de los de la Orden de San Agustín y los frailes Caicedo y Mayorga, dueños anteriores de Checua, y de la familia de los antiguos encomenderos de Suezca, Nemocón, Tibitó, Pacho y Tadegata, y los actuales poseedores en esos años de Bogotá, hoy Funza, y Facatativá, usufructuarios de Fontibón, y luego dueños del mayorazgo de la dehesa de Bogotá, el novillero. La devoción a la Virgen del Campo, patrona contra el polvillo del trigo, promovida por los hacendados de Checua y los antiguos propietarios de los molinos del Leusa. El culto a la Virgen del Campo se inició en Santa Fe hacia 1629 y se institucionalizó hacia 1704. El encomendero de Mocón, Pacho y Tadegata, dueño de las haciendas de Checua, don Alonso López Hidalgo de Mayorga, fue su primer promotor. Se entiende que una persona con interés en la producción de trigo y la molinería de este cereal buscase inclinar a su favor, de su lado al favor celestial, para paliar con ventaja las inclemencias del tiempo y el azote de las plagas. En las cercanías de Chía, pueblo indígena nombrado así en honor a la diosa aborigen, representada también por la luna, en el lugar donde se dieron tantos sincretismos, se dio también el culto a la Virgen del Campo, patrona de las cosechas contra el polvillo del trigo y otras pestes. Otro devoto de la Virgen del Campo fue don Francisco de Cubillos y Silva, dueño de pequeña parte de los potreros desecados del pátano Checua, al oriente de los molinos del Leusa, que habían sido propiedad de sus abuelos Juan de Silva, Collantes y Ana Cerón de Salazar, encomenderos de Cogua y Nemesa, entre 1595 y 1620. Al terminar victoriosos en el pleito por posesión y linderos, ordenan la ejecución de un óleo de Nuestra Señora del Campo, ubicada por muchos años en la iglesia de Cogua, con una inscripción en la parte inferior de la obra que dice así, está al dorso del mapa que tienen ustedes en la mano. Dice así al pie del mapa, que estuvo muchos años en la iglesia de Cogua. Hízose esta sagrada imagen de Nuestra Señora del Campo a devoción de don Francisco de Cubillos y Silva y doña Catarina Sotelo y Esguerra para colocarla en el pueblo de Cogua, donde están avecindados en el año 1708. Cuadro que existe actualmente y es propiedad de don Jaime Pradilla, que paz descanse, y doña Yolanda Núñez de Pradilla. Está en el pórtico y las fotografías las obtuvimos por gentileza del académico Fernando Restrepo Uribe. Destino de los encomenderos privilegiados, de los desposeídos y los entronques con el campesinado local. El destino de los encomenderos privilegiados, relacionados casi todos con la descendencia de la bella encomendera de Bogotá, hoy Funza. Doña Jerónima de Orrego y Olaya es bien conocido por la historia local y las genealogías de la ciudad capital. Algunos de sus miembros más connotados están vinculados al mayorazgo de la hacienda del Novillero, de que atrás hablamos. Otros estarán en la zona del norte que tratamos, como los Cabrera Zubia y Mena Loyola en Ubaté, los Venegas en Guatavita y luego en Susa, los Andes Santa María y Rodríguez Galeano en Sopó, los Bernales en Esquilé, quienes lograrán mantener encomiendas por muchos años y al final de la colonia beneficiar a valiosas haciendas. Santa Fe y otras ciudades del nuevo reino de Granada eran los lugares de la máxima apreciación de la tierra urbana en épocas coloniales. Los individuos vinculados al poder de gestión privilegiado mantendrán y acrecentarán entonces sus propiedades urbanas en la ciudad. Don Francisco Beltrán de Caicedo, quien vino con el presidente Andrés Díaz Venero de Leiva, fue vecino de la ciudad de Victoria, a orillas del río Magdalena, y fundador de Remedios, en el límite de la antigua provincia de Tocaima o Mariquita y la de Antioquia, y dueño del terreno donde luego se edificó la ciudad de Medellín. Encomendero de Suezca y propietario de tierras en sus vecindades llamadas Ovejeras, de que hablamos, y Achuri Viejo. Su hijo, Francisco Beltrán de Caicedo, encomendero de Suezca y vecino de Remedios, casó con doña Teresa Mayorga Fonseca y Olmas, hijo de Alfonso López Hidalgo de Mayorga, dueño de Checua, de que ya hablamos, encomendero de Nemocón, Pacho y Tadegata. Promotores de la colonización minera de Remedios y Zaragoza en Antioquia, que regresarán a Santa Fe, la capital, y en ella se asentarán. El encomendero de Chía, Juan Muñoz de Collantes, quien vino con Sebastián de Belalcázar y sus descendientes, logra mantener la encomienda
logran mantener la encomienda hasta 1665, año que le es otorgada a Martín de Egües y Beaumont, residente en España, y en 1755 a José Joaquín de la Rocha, abogado de la Real Audiencia. Una hija de Juan Muñoz de Collantes, doña Leonor de Silva, casó con el encomendero de Tabio, Cristóbal Gómez Nieto, de los compañeros de Federman, cuya descendencia logra mantener esa posición hasta 1650. Pues en el año 1654 se le otorga a Antonio de Vergara Azcárate, del tronco familiar de los encomenderos de Bogotá, hoy Funza. Otra hija de Muñoz de Collantes, doña Francisca de Silva, casará con Cristóbal de San Miguel, de la hueste de Federman, encomendero de Sogamoso, y cuyos descendientes los serán de Cogua, la cual mantienen hasta 1673. Entre los descendientes de Muñoz de Collantes, Francisco de Céspedes se radicará en Antioquia y de él descenderán doña María Antonia González, la esposa del presidente Juan de Dios Aranzazu, y el poeta Gregorio Gutiérrez González, autor de los poemas A Julia y El cultivo del maíz en Antioquia. El destino de los encomenderos desposeídos es mayormente desconocido. Propietarios en la ciudad al comienzo de la colonia perderán dichas posesiones en la medida en que pierden el dominio de sus encomiendas y sus influencias para mantenerlas dejan de ser efectivas, al igual que para obtener cargos públicos o algún tipo de monopolio. Libres del impedimento de poblar en las cercanías de sus encomendados, desde entonces habitarán en los pueblos de indios, en los trapiches de la vertiente, en las haciendas del altiplano, y entroncarán con los campesinos lugareños, con raíces en Tabio, vértice de la unión de la zona productora del norte de que hemos hablado hoy y la zona transportadora del sur. La visita de Moreno y Escandón a Zipaquirá y el fin de la colonia. Con el establecimiento del virreinato llegaron nuevas gentes al altiplano de la metrópoli y de muchas partes del país, entre otras razones por despoblamiento de los numerosos trapiches de la vertiente, decaídos por la imposición del estanco y la importación de aguardientes extranjeros. La construcción del puente del Común y la mejora del Camellón de Occidente y el incremento poblacional generaron nuevos mercados y facilidades para el movimiento de los productos, con el resultado, por primera vez, de la apreciación monetaria, movilidad de compra y venta de la mayor parte de las tierras de la sabana. Este será el momento en que don Enrique Umaña Barragán, unido por su madre del tronco racial del altiplano de que hablamos, comparará las extensas haciendas que le dará su familia y sobre las cuales su descendiente Camilo Pardo Umaña escribirá su conocida obra Haciendas de la Sabana. En su visita, el fiscal Moreno encontró que los llamados vecinos de todos los colores se hacían llamar indios en Zipaquirá para lograr los privilegios de estos en las salinas llamados los percances. Encontró también que los indios de la sabana disfrutaban las mejores tierras y que se juntasen los resguardos de Zipaquirá, Cogua y Tausa en Nemocón para obtener algunas para dar el remate a los vecinos blancos. Conclusiones. La síntesis de historia, tradición jurídica y cartografía de la zona del norte del altiplano santafereño que acabamos de presentar complementa su panorama histórico y pertinencia en la formación de nuestra nacionalidad. La temporalidad de la concesión de importantes monopolios y las valiosas encomiendas, así como el esfuerzo de gestión requerido para mantenerlas en una misma familia por varias generaciones, marcó nuestra sociedad con varias características. La primera de ellas fue la variabilidad de las fortunas, sometidas al arbitrio de las autoridades locales y sobre todo de la metrópoli. La segunda, la conciencia de la importancia del poder de gestión ante los gobiernos para poder defender los privilegios aún en contra de las normas establecidas. La encomienda o adoctrinamiento en la religión a cambio de tributo era una especie de simbolía, porque equivalía a vender bienes espirituales por dinero, de donde deriva en alguna forma esa proclividad al cabildeo y a la doble moral de muchas de nuestras autoridades. Pero a merced de la protección de los orígenes del campo y la persistencia de los campesinos y los mercados, la producción de trigo y sobre todo su molinería habrán de perdurar hasta los recientes años de la apertura económica, a pesar de las malas disposiciones gubernamentales y las plagas. Habrá de perdurar también un campesinado de la región específica tratada, opacada en la importancia que alguna vez tuvo, pero donde se logró para muchos, y no es pequeño triunfo, la subsistencia, muchas veces mediante la producción y el autoconsumo. Otros
lograrán tal vez un mejor destino en la provincia de Antioquia, lejos de los asfixiantes poderes burocráticos y los controles de la capital. Perdurarán también los hallazgos arqueológicos del académico Gonzalo Correal Urrego en la Hacienda de Labra. Perdurarán también los productos del sincretismo cultural, una catedral de sal, una importante fuente de agua para la capital en Tibitó, una destacada industria ladrillera y cerámica y el místico retrato de la Virgen del Campo, ordenado por don Francisco de Cubillos y Silva y su esposa doña Catalina de Guerra y Sotelo, y el poético recuerdo de la diosa Chía, inmortalizada en la poesía del ingeniero, músico y matemático Diego Fallon, La Luna, dedicada a su esposa, doña Mayra Luque Lizarralde, una lugareña y dueña de una fracción de la hacienda Susatá, fracción de la antigua Checua. Gracias, señor presidente. Gracias, académico Santiago Luque Torres. A continuación, en nombre de la Academia, dará respuesta el académico de número, doctor Roberto Pineda Camacho. Tiene la palabra el académico Roberto Pineda Camacho. Apreciado señor presidente de la Academia Colombiana de Historia, doctor Camilo Rodríguez y demás miembros de la Junta Directiva, doctor Santiago Luque y señora María Clara Vázquez, respetados colegas y miembros de la Academia Colombiana de Historia y de otras academias, familiares y amigos de la familia Luque, señores y señoras. Es para mí muy grato y honroso cumplir en esta sesión de posesión del doctor Luque como miembro de número de esta venerable y ya centenaria Academia de Historia, tener la oportunidad, por encargo de la presidencia y por benevolencia del doctor Luque, de pronunciar unas palabras, unas sentidas palabras de recepción de nuestro nuevo miembro de número. Durante más de 100 años, la Academia ha venido presenciando año tras año este ritual de posesión, en el cual se renueva nuestro grupo de 40 académicos numerarios ante el inexorable paso de las generaciones y la partida siempre sentida de nuestros colegas y antecesores. Le ha correspondido al doctor Luque la silla 31, como advertía anteriormente el secretario, que hasta recientemente ocupara el ilustre intelectual, pensador y hombre público, nuestro recordado doctor Otto Morales Benítez, y anteriormente ilustrísimos personajes de la vida intelectual y pública colombiana, como el mismo recipientario nos lo recordara. De estas sesiones generalmente se espera de quien responde que haga una corta semblanza y algunos comentarios sobre el proyecto intelectual del recipientario, en este caso el proyecto intelectual de historia del doctor Luque. Voy a tratar de esbozar algunos elementos, algunos aspectos con la conciencia de que la obra del doctor Luque es vasta, compleja y que en cierta forma un resumen de ella no honra toda su complejidad y su dimensión. A mí como historiador, y particularmente historiador de la antropología y también con algunos pinitos de historiador de la historia, siempre me ha interesado estudiar, como diría un gran historiador inglés, Carr, antes de estudiar la historia, estudiemos al historiador. Y en este sentido, dar algunas pinceladas
sobre algunos aspectos de la vida del doctor Luque y particularmente siempre me ha interesado algunos aspectos relacionados con sus primeros años de formación, casi de su infancia, que van a condicionar por lo menos y explicar unos posibles derroteros que la vida puede llevar en uno u otro sentido, pero que generalmente nos ayudan a entender a cabalidad algunas claves de la obra del historiador. En efecto, creo que es relevante en la vocación histórica del doctor Luque, en que su niñez y parte de su juventud estuvo sellada por la casona colonial de la hacienda de San Rafael en Suba, donde los fines de semana y vacaciones era llevado allí por su familia. Creo que allí ya hay una primera experiencia vital que luego va a florecer o a brotar en las direcciones del historiador de las haciendas de la Sabana. Desde sus primeros años, el aún muy joven Santiago Luque destacaba en el Colegio de la Presentación por su interés en historia y geografía. Recordaría a su amigo y colega aquí presente, el académico Gonzalo Correal. Pero quizá fue, sobre todo, en el Colegio de San Bartolomé, bajo el ámbito de la educación de prestantes padres jesuitas, algunos grandes científicos naturales de nuestro país, que el estudiante Luque, perdona la confianza, ¿no?, muy probablemente encontró un ambiente propicio para desarrollar sus inquietudes intelectuales que de niño ya experimentaba en un ambiente de diferentes connotaciones, en particular en la Academia Literaria Jorge Isaacs y como líder de los Boy Scouts. Me atrevo a pensar que allí profundizaría, insisto, su temprano interés por la geografía y la historia, tema que será objeto de uno de sus mejores ensayos, y que también allí habría afinado, por decirlo así, su olfato histórico, sin estudiar formalmente historia, ¿no? Ese sentido, el olfato histórico, que Federico Nietzsche consideraba central para el pensamiento crítico, y qué decir para los historiadores, lamentablemente con frecuencia flor rara en nuestras sociedades actuales, enfocadas en vivir la vida del presente o incluso en habitar en un eterno futuro, como si éste no condensara en sus dinámicas diversas tensiones que heredamos de nuestra experiencia y paisaje pasado. Los geólogos lo saben bien. La antiquísima historia del suelo o de la tierra no solo se puede leer en los estratos de los suelos, sino que sus temporalidades de larga duración nos alcanzan hasta el presente. Nuestra vida social se encuentra con frecuencia asaltada por irrupción de volcanes de los Andes que han dormido antaño por centurias e incluso milenios, pero ahí están y de pronto los hombres se despiertan por una explosión volcánica o arrobadas por un mar de ceniza o sufren. También es otra, decir casi algo similar, de otra perspectiva, la erupción de un volcán interno largamente dormido en nuestro inconsciente. Decía que seguramente ya desde joven el doctor Luque revelaba una vocación de historiador. Ya desde entonces seguramente poseía ese olfato histórico tan importante en la labor historiográfica que cultivará durante sus largos años como historiador. Ese olfato histórico para el historiador que es tan importante como para los perros cazadores su otro olfato para capturar sus presas, o sea, para identificar en el caso del historiador fuentes y seguir huellas que nos permitan recrear escenarios en el pasado y analizar sus procesos a lo largo del tiempo y en diversa escala. El doctor Luque estudiaría ingeniería civil, cuyo marco y práctica le será muy relevante para comprender aspectos de las historias de las haciendas de la Sabana de la provincia de Santa Fe de Bogotá, para comprender los caminos coloniales, para entender la historia del Gran Colegio del Rosario y sus haciendas de Calandaima y Mesa de Yeguas, entre otros lugares, uno de cuyos acápites nos ha presentado en relación al Colegio del Rosario de manera amena y profunda en un libro y qué aspectos de esas haciendas nos presentó a lo largo de su presentación.
Una historia de algunas de sus principales regiones efectuadas, como fue la presentación de hoy, la síntesis de gran parte de su trabajo, a diversas escalas, y que relaciona, entre otras, las haciendas de Neusa, Checo y Cogua, contiguas a los centros olleros y de explotación de sal, con otras comarcas del altiplano y de Colombia, a través de caminos y camellones que debieron enfrentar los grandes pantanos que abundaban en el altiplano, hoy en realidad que los denominamos los humedales. Cuerpos de agua sobrevivientes del antiguo lago que hace 40.000 años cubría estas tierras y que como consecuencia del cambio climático se generaron deshielos que presionaron la apertura de una salida a través de los cauces del hoy llamado río Bogotá por el salto de Tequendama. Esa séptima maravilla del mundo, al decir de nuestros profesores, por lo menos de mis profesores, de entonces, como bien lo enseñaban los muiscas a través de la figura de Bochica, que había llegado desde el oriente y que había abierto el salto de Tequendama. En efecto, reiteremos, nuestro destacado historiador ha concentrado en gran parte sus energías a la comprensión de la dinámica de la sabana de Bogotá y particularmente de las haciendas y de la vida urbana de la provincia de Santa Fe. El problema de la tierra y el paisaje sabanero son para él centrales, paisajes y problemas estudiados particularmente en los siglos XVII y XVIII, pero en particular, como ya él lo mencionaba, algunas de sus más venerables haciendas. No se le escapa al doctor Luque la tortuosa relación de los hacendados con los encomenderos. En unos casos se traslapan con los pueblos de indios de los resguardos, con los pueblos de indios de la Corona, Fontibón, Huasca, etcétera, y con los centros de demanda de sus productos, con las grandes ciudades, villas y parroquias del altiplano, en particular Santa Fe, a través de las, como dijimos, rutas de comercio representadas en viejos y nuevos caminos, caminos que traspasaban ríos y gigantescos humedales, a través de puentes de madera y tarabitas, en algunos casos ya en las zonas más circunscritas de la sabana, que tejían como arterias y venas el tránsito de los arrieros en sus mulas y bueyes por el nuevo reino, descansando aquí y allá en estratégicas ventas, verdaderos cruces de caminos, de gentes y de animales. De esta manera, el doctor Luque se encuentra con otro gran tema que creo que tendría la oportunidad de desarrollar de una forma más extensa en otro contexto, y obviamente no se puede hacer todo, o que otros historiadores podrían seguir esas rutas, es el tema del agua. El tema del agua es el tema de los ríos, las lagunas, los humedales, en realidad, de la provincia de Santa Fe. Leyendo yo al doctor Luque, me acordaba de una anotación de uno de los padres jesuitas de las famosas cartas anuas de 1605, recientemente también editadas por uno de nuestros académicos, el padre González, con el padre Rey González, y este jesuita, más o menos en 1605, 1606, decía, mire, cuando llegaron los españoles, la sabana estaba habitada no solamente por miles de indígenas, sino que los indígenas navegaban por los ríos, ¿no? Navegaban por los ríos de la sabana, y por otro lado era una tierra no solamente feraz en su potencial agrícola, sino llena de animales, como todavía lo podemos ver en los pequeños humedales que existen en Bogotá, ¿no? Con una gran diversidad desde todo punto de vista, y anotaba incluso que cuando llega Gonzalo Jiménez de Quesada se le ofrecen 150 venados y cuyes o curíes básicamente proliferaban alrededor de toda la sabana, entre otros aspectos. La historia de las haciendas de la sabana contaban, o aún tienen, o disponen, nos da fe el doctor Luque, con algunas relevantes aproximaciones anteriores a su obra.
Por ejemplo, la tesis de doctorado del antropólogo Juan Villamarín, Indios encomenderos en la formación de la sociedad colonial en la sabana de Bogotá, que en alguna forma entra al problema de la tierra en la sabana y en la conexión, encomiendas, haciendas, etc. O los pioneros trabajos, algunos de los cuales él ya mencionó, sobre la hacienda sabanera de Camilo Pardo Umaña, o el consensuado trabajo de Juan Carrasquilla, miembro también de esta academia, sobre la dehesa de Bogotá y la hacienda del Novillero, de la cual también él se refirió brevemente, entre otros ilustres historiadores, para no citar sino uno de ellos, dentro de otra plétora de historiadores, Germán Colmenares. El académico, sin embargo, a pesar de estos trabajos, el académico Luque efectúa de forma pionera una perspectiva global e integral que une el tema de la hacienda, como nos lo presentó aquí en su ponencia, con ciclos generales de la economía colonial, con las rutas de comercio, con las dinámicas de la arriería y las ventas, con las intrigas en torno a la real audiencia, los cabildos para lograr mercedes de tierra o mercedes de agua o de molino, con la historia de las familias propietarias de las haciendas, sus sucesiones, como acercándose a una historia total de que hablara el gran historiador francés Lucien Freire, una especie de mímesis del hecho total del antropólogo Marcel Mauss. O para decirlo de otra manera, Santiago Luque incorpora la microhistoria de estas regiones que estudia con la historia de Santa Fe o Tunja, con los centros mineros, con los ciclos socioeconómicos más amplios, incluso globales, del reino, o incluso la historia de sus mentalidades religiosas expresadas en el culto a la Virgen, en este caso la Virgen del Campo, como él nos lo mencionó, para proteger los grandes trigales de las pestes o de las heladas que aún nos acosan anualmente, ¿no? O de las inundaciones por las crecientes de los ríos sabaneros, que aún, a pesar de que se ha desecado de forma negativa casi toda la sabana, en un caso similar al del Gran Lago de México, aún no las podemos controlar. Santiago Luque no solo efectúa una excepcional consulta de fuentes de archivo, sino que, y esto creo que es muy importante también en la ética de un historiador, da crédito a sus ilustres antecesores. No esconde sus fuentes, al contrario, las exalta o los exalta y pondera, de manera en particular, entre otros, la historia de Cundinamarca de nuestro antiguo y querido académico y secretario Roberto Velandia, secretario de esta academia durante muchos años. Obra hecha también anualmente, día a día, sin ruido, pero fundamental en la historiografía de Colombia. El académico Santiago Luque investiga asimismo las fuentes primarias coloniales, muchas de ellas manuscritas, consulta además de los documentos, fuentes notariales y parroquiales, testamentos, las visitas a la tierra y los pleitos coloniales que involucraron a los hacendados encomenderos, entre sí, con otros agentes coloniales, ya sea por cuestiones de límites o también por otras razones, incluso familiares. Aquí su experiencia de ingeniero sale a flote. Tal vez se sienta a gusto leyendo los pleitos relacionados con las haciendas, es una suposición, naturalmente, ¿no? Y las obras civiles que se realizaron en la sabana, entre otros el Gran Camellón de Occidente de que nos habló acá. Entonces, como ahora, había demoras y disputas legales por las dificultades del avance de las obras o la calidad de las mismas, disputas por la ejecución de los contratos y también pérdidas económicas y disputas muchas veces porque la naturaleza era casi indomable. Y cuando él nos habla del caso del Camellón de Occidente, me recuerda, y voy a ser muy breve porque tengo plenamente conciencia de nuestra brevedad de tiempo para seguir adelante, el caso que conozco más de cerca de Tarapacá, Leticia, la carretera Tarapacá-Leticia que uniría el Putumayo con el Amazonas. Y exactamente lo mismo, se empezó de Tarapacá hacia el sur y de Leticia hacia el norte. Cada vez que llega el invierno hay que volver a empezar como en una especie de novela de Camus de Sísifo para
avanzar una obra que en parte no se termina por las dificultades del medio y por las conveniencias económicas de que no se termine el trabajo también. Pero su interés por vincular geografía e historia lo deja insatisfecho del trabajo, a pesar de su valor, de algunos de sus ilustres antecesores. No es que datos cuantitativos estén ausentes en algunos de ellos. Al contrario, los historiadores de la llamada nueva historia, por lo menos algunos, serán fanáticos de la historia cuantitativa y de la construcción de series a lo largo de décadas y siglos. Pero con frecuencia, nos anota el doctor Luque, sus datos son imprecisos, por no decir vagos, y se representan en cuadros de barra o en manzanas o en matrices relativamente sencillas. No por ser sencillas quiere decir que sean simples, pero sí en alguna medida presentan una mayor complejidad. Y aunque historiadores, por ejemplo, Juan Carrasquilla anexa mapas, esa manera de hablar del paisaje y de otros eventos en un lenguaje de por lo menos 2 dimensiones, lo cual es un mapa, y ahora con los mapas digitales en 3 dimensiones, no explotan su riqueza como fuente histórica, o por lo menos no la explotan de manera suficiente para determinar con precisión sus contornos de las áreas, precios de los bienes de raíces, para establecer series de costos y precios y estimar productividad y riqueza, para comprender el territorio del altiplano de la provincia de Santa Fe. Santiago capta y nos enseña que muchos de los mapas coloniales de diferente escala y funciones nos revelan las posibilidades de producción, de circulación, de los retos de los caminos, las proporciones reales de los resguardos indígenas, de los bienes de las instituciones religiosas, entre ellos los del Colegio del Rosario, y la presencia de los ya comentados grandes e indómitos pantanos o humedales que condicionarán gran parte de la vida urbana y rural de la provincia de Santa Fe. El análisis detallado de los pleitos coloniales le permite además linear con precisión los contornos de las haciendas y otros predios, reiteremos, en una época en que la cabulla era el medio del cálculo, antes de que en la segunda mitad del siglo XVIII, en la monarquía de los Borbones, se impusiera el sistema decimal. Pero el historiador topógrafo moderno, digamos, en este caso el doctor Luque, nos enseña, doctor Luque, de tierras y predios, debe también aprender y comprender el sistema de agrarios antiguos, de medidas agrarias antiguos, y recrear la vista, literalmente, que el funcionario colonial tenía del paisaje delimitado por zanjas, cerros, vallados, piedras, cruces, piedras de cruces religiosas, ¿no?, y pantanos, ríos, entre otros aspectos, y entender sus instrumentos de medida, sus ideas sobre unidades agrarias, entre otros aspectos. Y todo esto creo yo que el doctor Luque lo hace con profundidad y determinación historiográfica. De todo ella concluye, de las muchas conclusiones que se pueden sacar de su obra, que durante la época colonial los precios de los predios urbanos y rurales mantuvieron una relación de 30.000 a 1, sobre todo en el siglo XVII, aunque había algunos que se exceptuaban de esto, tal como él no lo manifestó. Proporción que cambiaría de 1.000 a 1 en gran parte del periodo republicano. En el siglo XVII, nos recuerdan algunos de sus artículos, una manzana en el centro de la ciudad de Santa Fe podría costar 10.000 pesos. Con ella, si mal no entendí, hubiese podido comprarse casi todo el valle de Chubachoque. La determinación cuantitativa de áreas y precios, entre otros aspectos, obviamente no es un problema menor, porque ello puede distorsionar el análisis de la historia agraria del altiplano. Encuentra, por ejemplo, datos muy diferentes a los de Juan Villamarín con respecto a las áreas de los resguardos coloniales muiscas. Y esto no nos debe escañar aquella situación de inversión de los valores de la
predios urbanos en relación a los predios rurales no nos debe extrañar, porque en la ideología de la época vivir en policía, es decir, en ciudades, villas, parroquias, semiparroquias, etcétera, constituía el ideal de la vida del hidalgo y el cristiano viejo, del encomendero y de otros actores, incluso muy probablemente de los mestizos y de los indios también, porque en otros datos nos da como Santa Fe, Bogotá, rápidamente ya a principios del siglo XVI era una población llena también de indígenas, y no solamente porque fuesen traídos por la fuerza, sino probablemente también por las economías de mercado, algo que coinciden igualmente los padres jesuitas cuando describen las plazas de mercado de Santa Fe, Bogotá, a principios del siglo XVII. Es decir, que esta percepción es una cadena que con frecuencia desvaloriza la vida del campo, incluso la vida en las casonas coloniales rurales, y de otra parte la ecuación de la valoración de una hacienda se encontraba en relación con el acceso a los mercados, las vías y las tecnologías de comunicación, además de los ciclos económicos, como nos lo presentó aquí de una manera sumaria. También nos muestra que el problema de la tierra actual en Colombia, y esto creo que es una afirmación interesante que probablemente puede ser polémica, pero que creo que es algo que tenemos que tener muy en cuenta, y en cierta medida estoy de acuerdo con él, de ser yo un especialista en historia agraria, es una creación del siglo XIX, cuando las élites políticas se apoderaron de grandes extensiones de la tierra, de los resguardos, aunque el proceso había empezado ya con Moreno y Escandón, con el gran fiscal, por otro lado criollo, Moreno Escandón. Y se apoderaron también de los ejidos y los bienes de las comunidades religiosas. Sostiene Santiago Luque que durante el período colonial había, a pesar de todo, cierta seguridad jurídica en términos de los derechos de propiedad. Podemos discutir luego su naturaleza de estos derechos de propiedad, condición fundamental para crear una base institucional sólida para el desarrollo de diversas actividades. Al contrario, nos diría él, la República impondría o fomentaría, más exactamente, una gran inseguridad jurídica sobre los derechos de propiedad, con graves resultados para el desarrollo agrícola y social de Colombia. El académico Luque no es un nostálgico del pasado, pero su rigor como historiador, inspirado también en sus trajines de ingeniero, nos ayudan, como él los sostiene, a examinar y a aclarar apreciaciones erróneas que han hecho carrera sobre la historia agraria de la sabana de Bogotá. Para ir concluyendo, habría que reiterar que su labor como historiador de las haciendas de la sabana ha ido muchísimo más allá de una historia económica. Nos ha mostrado cómo se pone en evidencia en su excelente presentación de esta noche la fisiología de las haciendas de la sabana, de una forma novedosa que nos aclara también de forma profunda las dinámicas de la vida colonial y la historia de la gente y de la tierra de la sabana durante los siglos XVII y XVIII, como titula una de sus principales contribuciones aún inéditas. De otra parte, su labor historiográfica y producción histórica no ha pasado desapercibida para los estudiosos de nuestro pasado y presente, ¿no? Además de ser miembro fundador de la Academia Colombiana de Ingeniería y un directivo en la misma, el doctor Luque es miembro de la Academia de Historia de Cundinamarca y de Bogotá, entre otras instituciones, y desde hace algunos años, como recordara nuestro presidente, es miembro correspondiente de esta institución. Ahora, sin duda, la posición del doctor Santiago Luque como miembro de número de esta academia no es solo un justísimo reconocimiento a su labor de historiador, sino que es para todos nosotros motivos de orgullo y satisfacción, y un estímulo para explorar y profundizar las múltiples vetas que a lo largo de su vida ha identificado, analizado y narrado. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Roberto Pineda por el discurso que acaba de hacer de introducción y de respuesta al recipiendario. A continuación, el presidente hace entrega del diploma.
Primero que todo quiero darle un especial agradecimiento al doctor Roberto Pineda Camacho por sus palabras de respuesta que sintetizan muy bien la vida y la obra de Santiago Luque Torres. Hace unos minutos, mientras usted esperaba afuera el ingreso a este salón, hicimos un breve elogio de su aporte a la historiografía colombiana, a esta academia en particular, pero sin duda pues las palabras de Roberto Pineda recogen muy bien el sentimiento de esta academia, el sentimiento de la comunidad de historiadores que lo aprecia y lo respeta. De manera que me siento muy honrado en entregarle el diploma que dice así: República de Colombia, la Academia Colombiana de Historia, en atención a los merecimientos del señor don Santiago Luque Torres, lo ha elegido miembro académico de número de la corporación. Bogotá, 5 de julio de 2016. El presidente Juan Camilo Rodríguez Gómez, el vicepresidente Eduardo Durán Gómez, el secretario Luis Horacio López Domínguez. Se cierra la sesión con la imposición de la venera de la Academia para miembros de número por el señor presidente. Agotada el orden del día, señor presidente. A continuación, el recipiendario le ofrece a los presentes una copa de honor en el Salón Alberto Lleras. Gracias por su asistencia. Buenas noches. Se levanta la sesión.